¿Cómo hace una persona para decidir si va al psicólogo o va al psiquiatra, Luis? Yo le diría, vaya primero al psiquiatra. ¿Por qué? El tabú de ir al psiquiatra yo creo que pasa de generación en generación, porque resulta que si uno va al psiquiatra, si uno tiene una consulta psiquiátrica, es porque uno está loco. Bueno, vamos a acabar con ese mito el día de hoy. Yo voy al psiquiatra. Yo voy al psiquiatra. El psiquiatra Luis Arocha Mariño, que ya se ha convertido en parte del staff de Factores de Poder, está con nosotros hoy para que hablemos de ese tabú que ha ido transmitiéndose de generación en generación, de que ir al psiquiatra es, eso hay que mantenerlo escondido porque resulta que entonces estás loco. Y por el otro lado, en contraste, los psiquiatras hoy en día se han convertido en el médico de cabecera que hace la prevención de cualquier cantidad de enfermedades. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás, Pati? ¿Cómo te va? Luis, cuando tú Aquí estudiaste estamos. psiquiatría, yo me imagino que lo hiciste con ese temor de que, bueno, el paciente, y ha pasado de generación en generación, que acude a una consulta psiquiátrica, no dice voy al psiquiatra, no lo dice abiertamente como cuando uno dice voy al ginecólogo, eso se dice abiertamente, pero cuando se dice voy al psiquiatra se dice así como bajito. Sí, sí. ¿Qué es lo que ocurre, no? Por ejemplo, si una persona que nos está mirando ha tenido ataques de pánico, tiene una depresión, tiene una crisis de angustia, se siente atormentado por distintas situaciones, tiene conflictos de pareja, no sabe cómo manejar a sus hijos adolescentes, etcétera, etcétera. Déjeme decirle que es el momento en que usted vaya al psiquiatra porque ya usted está llegando tarde. Al día de hoy, la psiquiatría ha tenido un desarrollo, pero estupendo, un desarrollo en proporciones geométricas, de tal forma que hoy en día el psiquiatra está muy lejos de aquello que era hace 50, 60 años atrás, que era efectivamente una persona que se ocupaba casi exclusivamente de los problemas de orden psicótico, es decir, aquello que llamamos el loco, el que se desconectaba de la realidad. Ese panorama ha cambiado completamente. ¿Por qué? Porque el psiquiatra al día de hoy se ocupa de cómo tomamos las decisiones una a una en nuestra vida cotidiana que nos acercan a la enfermedad o nos acercan a la salud. Esa es la misma razón por la cual hoy en día Enrique, ¿cómo se llama? Enrique Rojas dijo, un gran psiquiatra español, él dijo en días atrás que el psiquiatra se ha convertido en el médico de cabecera. ¿Y por qué el médico de cabecera? Porque miren, por ejemplo, a mí mismo me pasa en la consulta. Me llegan pacientes con un volumen de este tamaño de exámenes, referencias médicas, paseo por especialistas de distinto tipo. Y al final le dice, bueno, señor, señora, lo que pasa es que usted no tiene nada, cuando en realidad no es que no tenga nada, es que está tomando decisiones afectivas equivocadas. Y ese es el trabajo del psiquiatra. El trabajo del psiquiatra hoy en día es precisamente que uno pueda determinar cuáles son las mejores decisiones que puede tomar en su vida para dirigirse del polo enfermedad, es decir, del polo sufrimiento, al polo salud, ya integrado ese proceso que podemos llamar salud-enfermedad. Esa es ¿Qué, la razón, Patti, por la que ¿Y qué este, enfermedades, por ejemplo, se podrían evitar? Y estoy hablando de no enfermedades mentales. Lo que el cuerpo, digamos, transmite cuando con el exceso de estrés, de ansiedad, con los ataques de pánico. ¿Qué tipo de enfermedades producen todas estas cosas, Luis? sí, fíjate que dijiste la palabra clave. La palabra clave está en estrés. Antes el estrés era como
una manifestación extraña dentro de las clasificaciones médicas. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a clasificar en enfermedades. Enfermedad del hígado, enfermedad del corazón, enfermedad del cerebro, pero había esa situación de tensión con la vida que no encontrábamos dónde ubicarlo. Es una enfermedad del cerebro, pero resulta que afecta a la tensión arterial, que afecta al tubo digestivo, que afecta a las articulaciones, que afecta a los pulmones. Entonces no había cómo ubicarlo. Hoy en día ya entendemos que el estrés es como el punto de partida, de arranque de cualquier enfermedad, aparte de la genética, por supuesto. Cuando ya viene, digamos, una alteración desde el mismo código genético, bueno, ya allí el estrés lo que hace es o agravarla o mejorarla, ¿verdad? Pero el resto de las enfermedades que normalmente padecemos, generalmente son productos de un estrés no bien administrado, de un estrés exageradamente disparado, porque el estrés es la respuesta que nosotros le damos a las oportunidades y a las amenazas que se presentan en la vida. Y es lo que hace que tomemos una decisión, o tomamos una decisión de abordar las cosas con tranquilidad, con precisión, con foco, con criterio claro de lo que hay que hacer, o lo abordamos de una manera aparatosa, con ira, con tristeza, con miedo, y es lo que nos conduce, por ejemplo, a las primeras manifestaciones del estrés, que suelen ser mentales, lo que llamamos mentales. Nos peleamos con los demás, nos empiezan a aparecer dolores de cuello, empezamos a dormir mal, empezamos a comer mal, eso nos pone de mal humor y eso va disparando una cascada donde vamos agotando las sustancias químicas naturales para estar bien, aumenta el cortisol y nos vamos entonces al modo enfermedad. Empezamos a afectar cualquier parte del cuerpo, ¿no? Por eso hoy en día el estrés se pone como el eje alrededor del cual está girando todos los procesos sanos y patológicos. Y ese tipo de decisiones es lo que ahora modernamente los psiquiatras abordamos. Yo le digo a las personas, si usted hubiera empezado por venir aquí, por venir a esta consulta, se hubiera ahorrado mucho de ese camino. Porque además, el psiquiatra, como es médico, él sabe distinguir cuando, por ejemplo, ya puede estar afectado el corazón, ya puede estar afectado el sistema cardiovascular, ya puede estar afectado el hígado, ya puede estar afectado los pulmones, y entonces le dice, bueno, no, mire, usted debe ir con un neumonólogo, o usted debe ir con un cardiólogo, o usted debe ir con un psicólogo, pero además mantener esa conexión con nosotros, porque somos los que podemos, digamos, nivelar esa relación mente-cuerpo y al observarla de una manera integral. Luis, otro, digamos, conflicto que hay con la psiquiatría es la medicación. Es que inmediatamente se relaciona el psiquiatra con medicación. Y en tu caso, y esa es una de las razones por las que yo me atiendo mentalmente contigo, por decirlo de alguna manera, es que tú no medicas, tú utilizas otras estrategias que son, yo digo que mucho mejor a largo plazo y además hasta para el organismo, ¿no? Para ser exitoso, todo negocio debe darse a conocer. Contáctanos ya por estas vías que ves en pantalla y hacer visible tu marca. Con una comunidad de más de 700,000 suscriptores y millones de visualizaciones mensuales, Factores de Poder es tu mejor inversión. Contáctanos ya y te mostraremos los recursos publicitarios que pondremos a tu disposición. Sí, porque ¿qué es lo que ha ocurrido? Mira, la medicina ha pasado de tener unos criterios y unos paradigmas de orden anatómico, ¿verdad? Y fíjate que las especialidades están distribuidas por anatomía. El neurólogo ve el sistema nervioso, el cardiólogo ve el corazón, el gastroenterólogo ve el tubo digestivo y así, ¿no? Es decir, era un criterio anatómico. Pero en la medida en que hemos avanzado tecnológicamente, científica y tecnológicamente, ahora nos estamos concentrando en moléculas
Ya se está trabajando es a nivel de cómo son los cambios moleculares que van a producir el hígado, que van a producir el corazón, que van a producir los riñones, que van a producir todo el organismo, incluyendo el cerebro, incluyendo los pensamientos, las emociones, los sentimientos y también la toma de decisiones. Entonces, esos criterios han cambiado tanto que ya hemos llegado a una raíz muy interesante, que es cómo es que molecularmente el cuerpo se organiza, cómo es que se renueva, cómo es que envejece. Y todo eso nos ha permitido entender que si utilizamos las moléculas naturales, estamos más seguros que si utilizamos las moléculas artificiales, que es lo que hace el laboratorio cuando crea un fármaco. Un fármaco es una sustancia que no es natural y que por lo tanto incide, y la búsqueda del laboratorio es que incida positivamente sobre la persona. Pero ¿qué ocurre? Que al ser una molécula extraña también tiene lo que nosotros llamamos efectos secundarios. Esos efectos secundarios son precisamente los que crean problemas. Entonces, administrar correctamente un medicamento es un arte que requiere mucha preparación. Fíjate, formar un psiquiatra, Patti, toma 100.000 horas. Para formar un psiquiatra hoy en día son 100.000 horas de estudio, de dedicación completa, nada más que la preparación. O sea, nada más que el estudio como tal, ¿no? Así que imagínate, y es un psiquiatra recién graduado. En la medida que uno continúa, tú sabes, con su experiencia, su cosa, asistiendo a congresos, revisando investigaciones, etcétera, etcétera, entonces eso se multiplica enormemente. Entonces, cuando usted está delante de un psiquiatra, está delante de un especialista que ha estudiado durante 100.000 horas mínimo su situación. Porque ¿cuál es la otra cosa? Las personas suelen creer que, bueno, que cada uno es especial, pero somos especiales dentro de unos criterios generales. Ahora bien, por eso la tendencia actual, no soy yo, es la tendencia de la ciencia, es la tendencia de toda la psiquiatría, de elegir las maneras naturales como nosotros construimos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras decisiones, cómo lo elegimos de manera natural antes que introducir una sustancia química que además lo que va a hacer es actuar a nivel molecular, pero no va a actuar a nivel de el contenido de mis pensamientos. Y ahí es donde es importante que el psiquiatra tenga una formación psicoterapéutica. Es decir, que el psiquiatra conozca de comunicación humana, que el psiquiatra conozca de cómo nosotros manejamos a través del lenguaje nuestros pensamientos, de cómo nosotros a través de las relaciones manejamos nuestras emociones. Eso te da como un contexto mucho más amplio para entonces decir, bueno, el riesgo que esta persona tiene es A o B o C, y por lo tanto yo tengo en mi caja de herramientas aquellos mecanismos necesarios para eso. Ahora, No es Luis, que no use medicamentos, ¿verdad? No es que ajá, no use medicamentos, sino que los uso únicamente en aquellos casos donde digo, bueno, ya lo natural no me funciona, no es suficiente. Por lo tanto, necesito recurrir a un artificio, así como el cirujano, ¿verdad? Recurre a cortar al paciente y hacer intervenciones anatómicas directas cuando los métodos de medicamento u otro tipo de atención han fracasado y yo para salvarle la vida a la persona necesito hacer eso. O es lo que hemos descubierto que es la manera como lo resolvemos. ¿Mm? Luis, pero esas 100.000 horas de estudios de las que tú hablas, y yo creo que eso es parte de, el problema de salud mental que hay hoy en día. Entonces hay gente que esas 100.000 horas de estudio las sustituye por un life coach, una gente que abre una cuenta de Instagram y empieza a dar consejos de cómo vivir mejor, de cómo enfrentar una situación, cómo enfrentar un duelo, un abandono. Entonces, yo creo que no ha sido realmente combatido por la psiquiatría mundial. Este tema de los life coach, de los motivadores.
Sí, sí, sí. Bueno, ese es un tema bien arduo y bien arduo y bien controversial en el sentido siguiente. Eh, una medio verdad es es una mentira, ¿verdad? En el sentido siguiente, cuando una persona sin la preparación suficiente sale y ofrece lo que pueden ser herramientas específicas que a veces funcionan, que muchas veces funcionan efectivamente, ¿verdad? Eh, está montado en la cuerda floja, está montado en la cuerda floja. Yo, por ejemplo, he conocido personas, coach, consejeros, amas de casa, que tienen criterios muy claros, pero generalmente le falla el límite. O sea, no hay, llega un punto en que, bueno, pueden ser un buen consejero, pueden ser un buen acompañante. Acuérdate que el poder de la palabra es una cosa asombrosa. Por ejemplo, se ha visto que en los casos de adicciones tremendas, una de las formas beneficiosas es, por ejemplo, los grupos de autoayuda. Los grupos de autoayuda y, por ejemplo, también ciertos patrones religiosos ayudan a las personas a alejarse de las adicciones efectivamente. Pero eso no significa que hagan una labor terapéutica completa. Yo diría que son como especie de asesores, aquellos que están bien preparados, insisto, porque veo mucho, por las redes veo mucho disparate, veo muchas cosas que son hasta perjudiciales, ¿no? Que es brindarle una apariencia de mejoría a una persona cuando en realidad por dentro no está mejor. Fíjate que hay investigaciones, hay estudios que se han hecho sobre personas que han asistido a un coach o a un terapeuta sin licencia, ¿verdad? Y manifiestan que están mejor, pero cuando uno hace los estudios, cuando uno hace los análisis detallados, te encuentras con que no hay tal mejoría, con que es una ilusión, es un autoengaño inducido por una buena acción retórica, como decían los griegos, ¿no? Fíjate que eso es precisamente el punto de apoyo de lo que hoy en día llamamos neuromarketing, ¿no? Que es la capacidad de persuasión que puede generar una persona para causar autoengaño, para que la persona crea que efectivamente está mejor cuando en realidad no está mejor. Yo siempre aconsejo que si la persona va a buscar ese tipo de ayuda, ¿verdad? Como es, por ejemplo, hay el coaching profesional que yo defiendo y que además nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestra escuela, tenemos una formación de coach, pero es una formación de coach que cuida éticamente esos detalles. ¿Dónde están mis límites? Un coach, por ejemplo, yo siempre les digo, un coach debe trabajar al lado de médicos, particularmente al lado de psiquiatras. ¿Por qué? Porque en un momento dado se le puede escapar las manos. Al coach acude mucha gente, por ejemplo, con trastornos de pánico, acude mucha gente con fobias, acude mucha gente con angustia, acude mucha gente con conflictos de pareja o conflictos familiares severos o conflictos laborales que requieren la atención de un equipo, una visión completa. Por ejemplo, fíjate, nosotros trabajamos al lado de abogados, al lado de psicólogos, al lado de sociólogos, porque en un momento dado hay intervenciones totales que necesitamos hacer. Esa Fíjate pregunta que te la iba la a hacer. ¿Cómo hace organización, una persona para decidir si va al psicólogo o va al psiquiatra, Luis? yo le diría, vaya primero al psiquiatra. ¿Por qué? Porque en el psiquiatra tienes un 2 por 1. Bueno, un Ahora, pero psiquiatra no con siempre es formación así. psicoterapéutica. Pero no siempre es así. Porque hay psiquiatras y me consta que lo que hacen es que te ven para medicarte y no te hacen la terapia. Sí, sí. Desafortunadamente todavía hay muchas escuelas de psiquiatría y muy reconocidas que no han dado ese paso de integración con el resto de los aspectos importantes de la vida. Y entonces tienen el enfoque biológico de órgano, ¿no? Entonces dicen, si viene el psiquiatra, viene por un problema neural, por un problema del cerebro.
Por lo tanto, el problema lo resuelvo con una pastilla, ¿no? Porque es un problema molecular, es un problema bioquímico, ¿ya? Y entonces se queda restringido a eso. Fíjate, yo conozco muchos psiquiatras biológicos que trabajan conmigo, porque me dicen, Luis, hazle psicoterapia a esta persona, pero no me lo medique, yo lo medico. Entonces yo digo, bueno, está bien, ¿verdad? Pero la ventaja es esa, nosotros podemos ofrecer un 2 por 1. Cuando digo un 2 por 1 es porque el psicólogo clínico, además, si usted tiene un problema de salud, no vaya con el psicólogo general, porque el psicólogo general es simplemente un estudioso del comportamiento humano sano. Pero si ya usted tiene angustia, si ya usted tiene una crisis de pánico, si ya usted tiene una depresión, sobre todo depresiones, hay que tener mucho cuidado porque la depresión no se cura únicamente con psicoterapia. La depresión requiere que yo tenga una participación molecular porque en la depresión hay alteraciones moleculares. Por lo tanto, yo tengo que indicar, por ejemplo, a muchas personas le mando lo que llamamos precursores, que son las sustancias que son necesarias para la construcción de los neurotransmisores que hacen que, por ejemplo, el ánimo mejore. Por eso Hay un tema que a mí me combinado. gustaría también, por cierto, ya no en este programa, porque quiero como que profundicemos en eso, y es la diferencia entre tristeza y depresión, Luis. Sí, sí. Bueno, rapidito te puedo decir lo siguiente. Sí. Tristeza es la respuesta que yo le doy a una frustración, a una pérdida, ¿verdad? Esa tristeza me lleva a entrar en un proceso de reflexión y me lleva a entrar a un proceso de corrección de ciertas cosas. Por ejemplo, pues, si se murió un ser querido, yo lo lloro una semana, algo así, pero después poco a poco voy reflexionando, oye, qué vida tan bella tuvimos juntos y tal, y voy cambiando mi emoción. Mi emoción va a ir de la tristeza a de repente una nostalgia y de repente a una satisfacción de haber vivido con esa persona X, Y años, ¿verdad? Y por otra parte, la depresión, sí es un estado donde uno de los síntomas es la tristeza, pero no es el único. Ojo, por eso hay que tener mucho cuidado. La depresión es que la gente se hunde en un comportamiento del que no logra salir, del que no sabe salir, del que no le lleva a reflexión, sino que le lleva a dar vueltas a la tristeza allí, a la tristeza, al desgano, al trastorno de los sueños, al trastorno de la alimentación. O sea, es todo un complejo. La depresión es un complejo. ¿Cómo lo identificamos? La tristeza rápidamente se supera en lo que tú sigues viviendo, ¿verdad? En cambio, la depresión te va hundiendo cada vez más, te va hundiendo, te va hundiendo. Esa es la distinción fundamental. A ojo, sí, a ojo, digamos, Sí, por encimita. Mira, por encima. otro Por tema, Luis, encimita. y claro, Luis está en España y nosotros tenemos nuestra sede aquí en los Estados Unidos, ¿no? Y voy a hablar por lo que ocurre aquí en Estados Unidos cuando tú necesitas un psiquiatra y te dan una cita, Luis, para dentro de 3 meses. Porque así es. Te dicen, bueno, y si vas por el seguro es peor, ¿no? La cita es para dentro de 3 meses. Entonces, gracias a Dios existe este sistema ahora que tú puedes consultarte, no tiene que ser personalmente, sino que también lo puedes hacer online. Porque definitivamente esperar 3 meses cuando tú tienes una crisis, yo creo que es demasiado, ¿no? Claro, sí, sí, sí. En 3 meses, si alguien tiene una depresión profunda, decide toma la última decisión, ¿no? Es así. Sí, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre, mira, en general, en casi todos los países, en el mundo occidental al menos, hay una crisis en los servicios de salud. Esa crisis de servicios de salud tiene que ver con dos cosas. La ley de la oferta y la demanda, en primer lugar, es decir, cada vez hay más gente con estrés, cada vez hay más gente sufriendo, cada vez hay más gente con conflictos.
Y por otra parte, las burocracias de cada país o de cada región bueno, que no ha sabido actualizar los mecanismos frente a eso. Una de las cosas importantes para la prevención de todos estos problemas es precisamente que los estados o la gente encargada pueda tener vías de información para que las personas asuman la responsabilidad de una vida saludable. Porque ¿qué es lo que pasa? La enfermedad es el producto tardío de una serie de toma de decisiones equivocadas. Por eso es que yo les digo, primera consulta, háganla siempre con el psiquiatra, a no ser que le digan a usted, no, mire, esto está clarito, que usted tiene un problema en el hígado. Pero además, le recomiendo que asista al psiquiatra, porque el psiquiatra le va a decir, mire, tu enfermedad del hígado viene por el estilo de vida que usted tiene y la manera como se alimenta, la manera como usted distribuye su capacidad transformadora del exterior en cada día. ¿Sí? Y le va a dar estrategias para que usted pueda solucionar eso. Por eso yo digo, yo estoy de acuerdo con Enrique Rojas en el sentido de que el psiquiatra es el médico, es el nuevo médico de cabecera. Para los que no saben lo que es el médico de cabecera, por cierto, Ajá. es el médico que me veía a mí cuando era niño. Era un señor Que iba a la casa, además. Sí. Iba a la casa, lo veía uno, comía con la familia, después de verlo a uno, se sentaba a comer con la familia y daba consejos. Consejos de higiene, consejos de cómo comportarse. A veces yo recuerdo así chiquito, porque Díaz Camero, que era como se llamaba mi médico de cabecera, Díaz Camero, yo lo escuché algunas veces dar hasta consejos de finanzas, imagínate tú. Es que el médico de En esa cabecera, época el médico era el sabio. en las familias había un sacerdote y un médico de cabecera. Un sacerdote y un médico de cabecera. Y también teníamos nuestro sacerdote de cabecera, también, por supuesto, ¿no? Así es. De hecho, uno de mis hermanos terminó siendo sacerdote, ¿no? Bueno, Luis, tú eres mi médico de cabecera y mi psiquiatra, así que gracias. Gracias y nos vemos la semana que viene. Perfecto. Para eso estamos. Un abrazo.